Pues qué tal, muy buenos días en este jueves, y subrayo lo de jueves porque me han recordado a mis compañeros que es jueves, porque yo tenía un poco en la mente de que era miércoles con esto de que el lunes fue festivo. Hoy vamos a centrarnos en economía de la importante, de la estratégica, pero no de los números del dinero, no del dinero en sí, sino de lo que puede significar para Melilla eso que llevamos hablando, se nos llena la boca desde hace más de un año, incluso más tiempo, que son los planes estratégicos, esos documentos que muchas de ustedes no entenderán, y si permiten les voy a dar a todos un ejemplo. Muchas veces aquí en Melilla, dentro de las diferencias de los planes estratégicos, se cita a Málaga, como ejemplo de una ciudad que se ha desarrollado sobre un buen plan estratégico. Es cierto, Málaga siempre ha sido una gran ciudad, pero con el plan estratégico del final del siglo pasado, los años 90, Málaga es diferente. Quien conoce un poco Málaga, pues habrán visto que la peatonalización de la calle Larios fue gracias a ese plan, que los museos que rodean a esa calle son gracias a ese plan, que la unión que une, permítame la redundancia, el centro con la zona del Palo, mejorada las vías de carreteras, fue gracias a ese plan. La Semana del Cine fue gracias a ese plan. El cambio del puerto, que era un puerto industrial, a un puerto turístico, donde era un muelle exclusivamente para cruceros, fue gracias a ese plan. No es que en el plan se hablara de eso, pero sí marcaba la base creativa e imaginativa, industrial y económica para cambiar a una ciudad como Málaga en 20 años. No queremos necesariamente ese plan aquí, pero es la idea conceptual de cómo un plan puede cambiar una ciudad. Y para eso tenemos aquí, que mejor que nadie, a don Julio Liarte, el director general de Planificación Estratégica y Programación, del cual vamos a hablar, de ese plan que al parecer incluso Pedro Sánchez lo ha citado. Y claro, aprovechando, digo, pues ahora o nunca. Oye, rara vez se sale Melilla, y yo no sé si ese plan será realidad o no, pero el caso es que lo ha citado, y eso nos da base para esta entrevista. Le voy a pedir un par de minutos para hacer un pequeño resumen del informativo de ayer, que no hablan del plan estratégico, pero que sí de temas importantes que a algunos de ustedes les influye mucho. Por ejemplo, ayer nos decía la Dirección Provincial de Educación que confirmaba que son 120 los maestros que han superado las 2 pruebas de las oposiciones convocadas para cubrir 30 plazas. También se adelantaba, respecto a los interinos de otros ciclos que han tenido problemas a la hora de renovar su solicitud, que se tendrá en cuenta su intencionalidad. En cualquier caso, la Abogacía del Estado está elaborando un informe de cara a las posibles reclamaciones de quienes perderán posiciones si se admiten los recursos en sí. Hablamos también de educación, seguimos hablando, porque Melilla mantendrá un curso más, el cupo COVID, al menos un curso más, que se implantó para hacer frente, pues eso, a la pandemia, lo que permitirá al parecer tener una ratio de unos 24 alumnos en infantil, 27 en primaria y secundaria y 23 en el bachillerato. Contar con el Gabriel de Morales, el colegio, el centro escolar, que podría estar listo para el tercer trimestre del próximo curso, aunque no funcionaría hasta el siguiente, bajaría aún más esa relación de alumnos por aula en infantil y primaria. Cambiamos de tema, y es que el ministro de Interior pedía esta semana a la Unión Europea que aumente los fondos destinados a proyectos de colaboración con la inmigración en África. Según Fernando Grande Marlaska, hay que continuar trabajando para prevenir y reducir los movimientos, pero también para avanzar hacia una gestión migratoria justa y ordenada. Hablando de seguridad, la delegación de gobierno recibía ayer a los 45 policías nacionales que harán durante los próximos meses sus prácticas aquí en Melilla. Sabina Moj y el jefe superior de policía, junto al responsable regional de operaciones, daban la bienvenida a las 13 mujeres y 32 hombres de la última promoción de la escala básica que prestarán servicio en Melilla, donde van a potenciar la seguridad ciudadana y complementar los servicios en la frontera. La delegada les ha pedido que saquen el mayor provecho posible a estas prácticas y se ha mostrado convencida de que servirán para comprobar su pasión por la profesión que han elegido, que tiene mucho de vocacional. También les ha recordado la gran responsabilidad que tienen en sus manos garantizando la seguridad de todos. El jefe superior de policía, por su parte, les decía que deben sentirse orgullosos de pertenecer a una gran institución como el Cuerpo Nacional de Policía y les animaba a aprovechar este periodo para señalar que el Colegio de Abogados de Melilla se concentraba frente a la delegación de gobierno para denunciar el maltrato que sufren los compañeros del turno de oficio que llevan desde marzo sin cobrar las indemnizaciones que consideran a su vez ridículas, esas compensaciones, y que reclaman una nueva ley de asistencia jurídica gratuita. El decano, Blas Jesús Imbroda, reconocía que las cantidades que reciben los abogados por prestar un servicio esencial son además sustancialmente inferiores a las que perciben los abogados de regiones que tienen las competencias transferidas. Pasamos al ambiente político, en cierto modo, porque el Partido Popular pedía a la Asociación Española de Veterinarios Municipales que en lugar de reclamar a Eduardo de Castro la destitución de su consejera de Salud Animal, se dirija a Gloria Rojas, de tal forma que Paz Velázquez entendía que la vicepresidenta tiene más peso en un gobierno donde de Castro, según palabras textuales, actualmente ni pinchaba ni corta. Seguimos en un ambiente político porque Vox ha pedido de nuevo este año a la Administración, tras la celebración del domingo de Elqueville, que tome para el año que viene cartas en el asunto y no permita en Melilla más sacrificios ilegales.
Recuerda la formación que son los poderes públicos los encargados de velar porque se cumpla la legalidad y porque los ciudadanos respeten las normas que en muchos casos son además europeas. Señalar que el director territorial del Ingesa anunciaba este miércoles que denunciaría a Óscar Gaztelumendi, de Podemos Melilla, por intentar dañar su imagen personal. Gaztelumendi le acusaba de haber sido denunciado y expedientado por acoso laboral, aunque la sanción quedará anulada en su momento porque el trámite administrativo no se hizo correctamente. Y seguimos, y acabamos este informativo, hablando de sanidad, y es que el Colegio de Médicos lamenta la falta de previsión del Ingesa y le reprocha que no haya sabido fortalecer la plantilla de facultativos ni tampoco rejuvenecerla. A este problema suma que muchos profesionales jóvenes quieran irse a ejercer la península, entre otras razones, por la excesiva carga de trabajo que tienen en algunos servicios o por la penalización por exclusividad. Bueno, este es el formato y un resumen de este informativo que luego se ampliará esta noche con el nuevo informativo que se esté realizando. Y ahora vamos a hablar de planificación estratégica y programación. Título así como rimbombante, pero fundamental para una ciudad que ve un futuro, no voy a decir negro, tampoco voy a ponerme melodramático, pero sí estamos quizás todos de acuerdo en que en este decenio que más o menos ha comenzado, Melilla se la juega para un futuro más estable. Bueno, pues el presidente Pedro Sánchez habló de nosotros, está bien, y habló de ese plan estratégico que está en movimiento. Le pediría información. ¿Cómo va ese plan estratégico? Buenos días, antes de todo, encantado de estar aquí. Bien, lo primero que tengo que decir es que puede llevar a engaño lo que acaba de decir, porque hay dos planes estratégicos en marcha. Uno es el de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se lleva moviendo desde principios de 2020, que está terminado, que ha sido aprobado por los interlocutores económicos y sociales de Melilla, que ha tenido una altísima participación, casi 1000 personas han estado involucradas de una manera u otra y que ya es una realidad. Existe un documento, existe una estrategia que está planteada y además esto va a ser objeto próximamente de una aprobación política, se supone, por parte de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, con lo cual será ya un documento que ya alcanza el máximo nivel político que puede tener dentro de la ciudad. El plan estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla contemplaba no solamente actuaciones, acciones y estrategias para la administración autonómica, sino que es un plan ambicioso y extendía también sus peculiaridades, sus estrategias hacia la Administración General del Estado para que, si ésta lo estimara oportuno, pudiera hacer uso de ella. La Administración General del Estado, en uso de sus propias prerrogativas, ha decidido utilizar como base documental, como fundamento, el plan estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla, pero ampliarlo en lo que son sus competencias, fundamentalmente sanidad, defensa, educación, etcétera. Y a tal efecto ha contratado a un medio propio como es Trasate y está realizando un plan integral para su parte que aún no es conocido, que aún no está terminado y que parece ser que próximamente quiere decir en septiembre aproximadamente, podrá ser aprobado por el Consejo de Ministros en primer lugar y en segundo lugar presentado lógicamente al público en general. Ambos planes son compatibles y lo que se trata es de establecer, al menos desde el punto de vista de la ciudad, una estrategia de futuro a la vista de todos los problemas que están recayendo ahora mismo sobre la ciudad de Melilla, a los cuales hay que darle una solución de tal manera que, aparte de solucionar muchos de estos problemas, ofrezcamos una Melilla económicamente viable de cara al futuro. Porque si la Melilla que pretenden algunos es simplemente estar poniendo la mano al Estado continuamente para que nos pague absolutamente todo y que creamos con eso, junto a una mínima actividad económica, que podemos sobrevivir, desde luego sería una manera de hacerlo, pero existen otras posibles. Existe la posibilidad de crear, y tenemos la obligación al menos de intentarlo, de crear y consolidar un tejido económico propio,
capaz de sobrevivir, capaz de nutrir de puestos de trabajo y de actividades económicas a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los ciudadanos de Melilla, que pueda, por tanto, ser una ciudad asumible, una ciudad que tenga su propio futuro y que, en definitiva, muchas cosas tienen que cambiar. Estamos viendo que los planes estratégicos, el local y el nacional, ahí tienen una serie de coincidencias, una serie de puntos fuertes, por llamarlo de alguna manera. Uno de ellos es el refuerzo del sector público a nivel de funcionarial, que en cierto modo se está ya cumpliendo con esto de los exámenes, tantas oposiciones que hay para reducir la interinidad a un máximo de un 8%, por orden del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, con lo cual de aquí a 2 o 3 años pues posiblemente habrá más profesores, más enfermeros, no sé si más médicos, esto siempre es un tema que de hecho acabamos ahora mismo de comentarlo, más fuerzas de seguridad, y aunque no esté dentro del plan estratégico, incluso se ha hablado de un aumento de nuestro sector público más numeroso, que es el del ejército. Sí. Incluso aumentar el número de los más de 3.000 hombres y mujeres, algunos centenares más, bienvenidos si así llegan. Más dinero, pero a pesar de todas estas ampliaciones del sector público, hemos escuchado todos, pues eso, un concepto turístico nuevo, determinado, basado quizás en el congresual, que funciona. Este año ya se ha experimentado y va bastante bien, gracias a los bonos, que han llegado tarde, pero ya están. El famoso campus universitario. Y sobre todo mirar un poco hacia el norte, o sea, a Europa, no despreciando todo lo que nos puede ofrecer el sur, pero mirando hacia el norte. Esas son un poco las líneas básicas de lo que yo leí un poco allá por hace unos meses cuando vinieron y presentaron aquí, vía nacional, no digo el local, vía nacional, los puntos de referencia de lo que podría ser. Por supuesto, las posibilidades de futuro de Melilla pasan por ahí. Nuevas tecnologías también. Claro, pero lo único que hay que decir es que todos estos sectores o todas estas ideas, incluso nuevas actividades económicas que aún no se están realizando en Melilla y que podrían desarrollarse exitosamente, hay que ser claro y hay que ser realista. O sea, podemos tener un sector turístico que funcione muy eficientemente, que cree muchos puestos de trabajo, pero a lo mejor estamos hablando de 1.500 puestos de trabajo adicionales que son importantes, que serían muy bienvenidos, pero que tenemos también una serie de cuestiones a resolver y que aún no sabemos cómo van a quedar definitivamente. Estoy hablando, por ejemplo, de la actividad dedicada al comercio transfronterizo, que impone a que muchos de nuestros ciudadanos, de los cuales el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación tienen que preocuparse por ellos, estoy hablando a lo mejor de 2.500 personas o algo así, pues que en función de cómo quede definitivamente definido el formato de las relaciones fronterizas de personas y mercancías, pues tendrán una mayor o menor viabilidad sus actividades económicas tradicionales. ¿Son actividades económicas tradicionales que tenemos que renunciar a ellas? Pues lógicamente en su modelo anterior de hace 4 años parece ser que eso va a ser insalvable, pero tal vez hay una parte que puede ser salvable, que nos beneficie a ambas naciones, tanto a España como a Marruecos, y que hay que luchar por ellas, porque eso está y porque hay una gente que vive de eso. También, aparte del turismo, estamos hablando efectivamente, y que es una de las cosas que se nos ha olvidado al principio del Plan Estratégico de Málaga. El Parque Tecnológico de Málaga está previsto en el Plan Estratégico. Se ha convertido en una actividad puntera en la ciudad, muy ligada a la universidad, algo marginal. Dentro de las grandes cifras de Málaga de 500 o 600 mil habitantes, pues estamos hablando de 20.000 puestos de trabajo, 25.000 puestos de trabajo, ojalá, ¿no? Que es importantísimo y tal, pero que es una parte. Bien, eso se ha conseguido, están muy orgullosos de eso los malagueños, y tenemos que estarlo todos los españoles. Poco a poco se está convirtiendo en la California del sur de Europa, y todo eso se está haciendo con planificación estratégica. Aparte de estas actividades, hay otras en las que hay que potenciar, volcar recursos, ir probando, pero siempre con la consideración de que cada cosa que se vaya logrando es incremental.
O sea, no existen soluciones mágicas, es decir, a partir de mañana nos vamos a dedicar exclusivamente a economía digital. Tenemos 30.000 puestos de trabajo en Melilla, 15.000 son administración pública, sanidad, ejército, y hay 15.000 puestos de trabajo privados que hay que conseguirles una actividad económica viable, solvente, equilibrada, que se pueda mantener en el tiempo. La verdad es que si hay algo que hemos conseguido, medios de comunicación todos, es que la frase plan estratégico ya sea un común. No digo que no hubiera antes alguno, yo recuerdo que hizo algo parecido, por decir un plan estratégico más sencillo. Si mal no recuerdo, el presidente promesa, López Bueno, creo que fue el primero que presentó... El segundo. El segundo, perdón, sí señor, el segundo, que presentó lo que empezaba. Luego pasa que luego ya no digo que fuera bueno o malo, sino que no se mantuvo un poco esa intensidad social, casi filosófica, que sí ahora sí tenemos. Eso sí es verdad. Puede que salga o que no salga, que hay gente, partidos que lo apoyen, que no lo apoyen, pero es cierto que no dejamos de hablar de ello. Es más, ha salido en el Parlamento y le ha puesto en su propia boca, el presidente de la Nación, que no es poco. Pero luego está la pregunta sociopolítica, que no obstante ya anuncio que intentaré hacer, bueno, les haré la semana que viene a Dunia Al-Mansuri, que quiero traerla aquí para hablar de dineros, que para eso es la consejera de Hacienda, pero también de este tema, que es un poco el apoyo, yo creo que necesario, de todos. Pregunta al Partido Popular, ellos son conscientes también que necesitamos planes estratégicos, pero por el momento se centran más en que Melilla, según ellos, está muy mal y necesita soluciones de aquí y de ahora, de aquí a 2 o 3 años, más que de aquí a 5, 10, 15. Yo mismo he tenido discusiones con ellos, digo, bueno, se puede hacer ambas cosas, soluciones inmediatas, soluciones, digamos, a larga distancia. ¿Se puede mantener un plan estratégico, al menos el nacional, digamos, sin los frenos que puede poner la discusión política local? Lo digo casi desde el punto de vista administrativo. O sea, Madrid puede accionar un plan estratégico, esté quien esté, a pesar de las disquisiciones que hay aquí en Melilla, que como usted bien sabe son continuas y eternas y crónicas. Esto es, yo creo que podríamos darle ahora mismo, tenemos la oportunidad de darle ahora mismo una lección al mundo, una lección a un tercer país que sus intereses estratégicos a veces chocan con los nuestros, y demostrarle al mundo que somos capaces de trabajar conjuntamente por algo tan importante como el futuro de nuestra tierra. Independientemente de eso, el debate político es bueno que se produzca, es sano que se produzca, y tal vez debe ceñirse a una serie de cosas, que sea un escándalo, que sea una adjudicación, que sea una contratación, tal, todo eso está muy bien, pero con los asuntos de comer, y con los asuntos de comer a largo plazo y de nuestra ciudad a largo plazo, sería muy importante, sería muy bienvenido una unanimidad. Una unanimidad sería una fuerza bruta, ya digo, también con respecto a los demás. ¿Es posible? Espero y deseo que los melillenses que tienen sus representantes políticos en la Asamblea sean capaces de empujarles un poquito para que busquen un consenso que nos puede beneficiar a todos, y teniendo en cuenta que el plan estratégico en sí mismo no es un documento inmóvil, tiene sus propios mecanismos de reformulación, de evaluación permanente, de, por tanto, cambio en función de una serie de datos. Por ejemplo, el año que viene habrá elecciones, puede haber ya un plan estratégico y pueden cambiarse algunos ejes estratégicos, puede pivotarse, siempre y cuando, teniendo en cuenta que hay que respetar a los órganos del plan, hay que respetar a la gente que ha trabajado, a los interlocutores económicos y sociales, que como estoy diciendo, todo esto no refleja la opinión del gobierno de Melilla ni de unos pocos políticos, refleja el trabajo conjunto y la cooperación de unas 1000 personas. Es que eso es muy importante. Yo creo que nadie puede decir, estoy totalmente de acuerdo con el plan estratégico. Nadie lo está. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que se han puesto a hablar, ha habido una mesa, por ejemplo, de medio ambiente y tal, y una serie de expertos, y han nacido de ahí unas orientaciones estratégicas y unas actuaciones que hay que realizar, que tú a lo mejor dices, no estoy totalmente de acuerdo, pero es que eso es lo bueno,
que tiene el consenso. El producir una unión de voluntades que junta tiene mucha más fuerza que lo que puede hacer una persona individualmente. La diferencia de este plan estratégico con respecto a otros que hubo en el pasado, hubo uno que lo promovió Víctor Gamero como concejal de Economía, hubo un segundo, el presidente de Promesa, ninguno de ellos fue después a aprobación de la Asamblea. Fueron simplemente documentos más o menos públicos, a lo mejor más de la presentación a los medios de comunicación y tal no se llegó, y que prácticamente no tuvieron uso, no tuvieron utilización. Este plan estratégico yo creo que al menos hoy por hoy la voluntad que tiene la Ciudad Autónoma de Melilla no solo es que se apruebe, sino implementarlo, que se lleve después a la práctica. De hecho, ya se está realizando, se está programando. Y el plan estratégico contempla una inversión bruta aproximadamente de 800 millones de euros, y hay que decir que 110 millones de euros que corresponden a la Ciudad Autónoma de Melilla ya están programados en actuaciones concretas de carácter plurianual, y poco a poco se irán incorporando y llegando a ser realizaciones propiamente dichas a través de los presupuestos generales de la ciudad. Es cierto, es que la verdad es que el plan estratégico, si bien todavía no hay una especie como de fecha tangible para que el espectador, el ciudadano, sepa, ya está en movimiento, en realidad ya está en movimiento. Totalmente. Está en movimiento. Totalmente. No estamos hablando de algo futurible. Hombre, sí sería bueno quizás algún tipo, porque a veces los actos simbólicos entran por los ojos, ¿no? Un acto simbólico por el cual las autoridades locales, las que fueran, dijeran, esto ya se ha puesto en marcha, está aprobado, pero no, ciertamente ya está en acción, y no con poco dinero precisamente. Me vuelvo otra vez a la frontera que usted comentaba antes, porque la frontera se ha abierto ya. Ahora está un rato caótica por el tema de la operación Paso del Estrecho. Bienvenidos a los fondos que están ofreciendo esa operación al puerto de Melilla y a las navieras, obviamente. Pero cuando se acabe la operación Paso del Estrecho, volverá a esa frontera que encontramos hace unos 2 meses, de unas entradas-salidas de 2.000, 3.000 personas, muy lejano de aquellas 30.000, 40.000 que entraban todos los días y salían de hace unos años. Pero esto lo comento porque cuando llegue la normalidad hemos descubierto varias cosas de la frontera. Una de ellas es que da la sensación, no digo que esté completamente cerrado el tema, de que los famosos trabajadores transfronterizos realmente no van a acabar viniendo a Melilla. Se van a quedar en un 10%, 200, 300 que pueden, y el resto que tienen que tramitar su documentación entre que no necesariamente los empresarios locales ya lo necesitan, entre que a veces hay documentación que ellos necesitan vía Marruecos, que Marruecos no se la ofrece, me da a mí la sensación que no van a volver. Y atención, al no volver, no vuelven ellos, sus familias y sus hijos, cosa que hablé con el director territorial del MEC, que se daba cuenta que muchos alumnos marroquíes que estaban estudiando aquí no están volviendo y no se piensa que vuelvan. Pero luego hay otro factor, el famoso tema de la aduana comercial, que esa es otra. Quiero preguntar a la delegación de gobierno cómo va el tema, porque parece que no va. ¿La aduana comercial realmente afectaría positiva o negativamente el hecho de que se ponga otra vez en marcha o no? Los planes estratégicos, o el plan estratégico, no digo que dé la espalda a la aduana comercial, pero ¿tiene vida suficiente como para no necesitarla si esta no se pusiera activa otra vez? Porque da la sensación que no se pone. Bueno, el plan estratégico lo bueno que tiene es que tiene plan B, tiene plan C, tiene plan D. O sea, Melilla va a seguir existiendo mientras exista un país como España, un gran país, una gran nación, capaz de seguir apoyando a una parte de su territorio como es Melilla, y eso de una manera u otra saldrá adelante. Lo que hay que decir con el tema de la frontera principalmente es que hay que ser muy cauto. Ahora mismo no se conoce el formato definitivo en el que van a quedar las relaciones transfronterizas de personas y de mercancías. Lo único que se puede hablar es de futuribles. Por ejemplo, los que usted me acaba de decir son futuribles, pero aún no se conocen de manera exacta. ¿Por qué? Porque se está negociando por parte de las dos naciones, a través de quien tiene que llevar la negociación, que es el gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, y se han creado comités técnicos entre ambos países para cada uno de los asuntos que están trabajando, y por lo visto el acuerdo no tiene que ser tan fácil porque han pasado ya 2 meses y medio y todavía no se ha producido.
En el momento en que se haya producido un acuerdo y por tanto exista un formato definitivo de las relaciones transfronterizas, será el momento en el que puede ser posible tomar una serie de decisiones adicionales desde un punto de vista estratégico, me refiero por el gobierno de la nación fundamentalmente, pero también por el gobierno de la ciudad, que ahora mismo no procede porque no se conoce. Es decir, no sabemos ahora mismo que si viene gente de Marruecos a Melilla, pueden consumir aquí todo, pero si se quieren llevar las compras allí, no le dejan. Esa solución no es satisfactoria. Eso se tiene que producir porque todos los países civilizados del mundo tienen un régimen de viajeros en el cual está tasado que mercancía por un importe máximo en valor económico de tantos euros o lo que sea, pues pueden pasar libremente. Ese acuerdo se tiene que producir. Cuando se produzca, pues eso lógicamente llevará a unos efectos económicos. Con el tema de los trabajadores transfronterizos, pues tiene que ocurrir lo mismo. Tenemos que saber al final cómo van a quedar ese tipo de relaciones, qué derechos efectivamente van a quedar, por tanto, consagrados, y en función de ello, pues lógicamente habrá que tomar una serie de decisiones. La cuestión principal es que a todos nos gustaría que todo esto estuviera ya resuelto, que fuera todo muy fácil, pero es lo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir esto y yo creo que tenemos que ser todo el mundo cautos y tenemos que trabajar con inteligencia, sin renunciar a nada, en defensa de los intereses de España y de Melilla y, por tanto, ahora mismo confiar y respaldar al gobierno de nuestra nación, que es el único que tiene las competencias para negociar. Después, una vez que ya se haya negociado y existan resultados, será el momento en que la gente, con uso de sus derechos, lógicamente, de libertad de expresión, pues será el momento de criticar, decir que esto se podía haber hecho de una manera u otra, pero ahora mismo yo creo que tenemos que estar todos detrás apoyando a nuestro gobierno, porque está luchando por los intereses de todos. De hecho, recuerdo que cuando Pedro Sánchez, junto al rey Alagüita, del monarca Alagüita, hablaba de este tema, citaba a Ceuta también para el tema de una aduana comercial, aunque lo ponía con otro término, pero dijo un poco con la voz pequeña, pero lo dijo, que realmente habría una especie de segunda reunión sobre lo que se estaba negociando allá por otoño. O sea, que, lo cual incluso me pareció tan lejano como real y tangible, porque a mí esto de que todo se arreglara en 2 semanas, eso no me lo creía yo. Bueno, ni yo ni nadie. Con lo cual, las negociaciones es que se están desarrollando. A ver, este año tendría ya que cerrarse una especie de acuerdo oficial, incluso otra vez con reuniones de alto nivel. Pero hablaba de otoño, no hablaba de que la aduana comercial se abría en 2 semanas ni en un mes, sino que hablaba de que en otoño algo así como analizaremos cómo han ido las reuniones. Sí. A 6 meses vista. Por cierto, no quisiera irme sin una pregunta, porque usted está bien informado. Estamos hablando sin parar, obviamente, de nuestros planes estratégicos, el nacional y el local, y la fusión, en cierto modo, de ellos. Pero ¿cómo está nuestra vecina ciudad de Ceuta? ¿Ellos tienen planes estratégicos? Bueno, la verdad no estoy totalmente informado, pero creo que desde el punto de vista local no tienen plan estratégico, al menos no tienen un plan estratégico derivado de una altísima participación ciudadana como hemos tenido nosotros. Tienen a lo mejor algún documento de síntesis que lo pueden llamar estratégico y que haya sido aprobado exclusivamente con participación política en el seno de la Asamblea. No obstante, en Ceuta está realizándose por parte de la Administración General del Estado el plan integral, al igual que en Melilla, que en este caso es un poco al revés, contempla no solamente inversiones y actuaciones para la Administración General del Estado, sino también para la parte autonómica. ¿Vale? Bueno, pues Julio Iriarte, director general de Planificación Estratégica y Programación, gracias por dar un sentido un poco más tangible y real a estos planes estratégicos, porque nos vimos hace unos meses, todavía estaba el tema un poco en el aire, pero ya estaba. Ahora ya tenemos un presupuesto, tenemos un presupuesto algo teórico, pero que ahí está de unos 200 millones de euros, tenemos unas fechas determinadas, es cierto que no ha pasado por la aprobación de la Asamblea, es cierto que no todo el mundo lo ve claramente, pero como acaba de comentar, los planes son como un chicle,
Un chicle que además va creciendo, se moldea y se va sumando. Yo calculo que en esta época electoral que usted y yo conocemos, que va a ser densa y tensa, se va a hablar mucho de él, lo cual es bueno, que se hable, para decir, pues a ver si lo aprobamos o no, yo lo quiero diferente. Y en cierto modo queremos decirles a todos que el plan ya está en marcha. Es verdad que no ha habido una especie de inauguración oficial, que siempre son de esas cosas que, bueno, pues ahora sí, pero quizás en cierto modo las palabras de Pedro Sánchez en el Parlamento hayan sido esa especie de inauguración oficiosa. Bueno, él ha defendido su idea, la de su gobierno, pero está claro que este plan estratégico, aunque todavía no tiene una forma estructural, e insisto, ese símbolo de una inauguración oficial en algún lugar, que debería tenerla, pues ya creo que ya está en marcha. Y seguro que cuando volvamos a vernos, porque nos volveremos a ver allá por otoño, algo más sabremos de él, algo más sabremos. Y seguro que nuestros representantes públicos no dejarán de hablar sobre que hay que hacerlo, que no hay que hacerlo, porque no hemos apoyado, ayúdame, que no, que yo quiero otro. En el caso es que estarán ahí. Sobre todo lo digo porque el ciudadano todavía no lo ve tangible. No lo ve tangible. Una cosa que quería decir, Sí, con perdón, es que ambos planes estratégicos estamos comunicados y hay unas relaciones fabulosas y fantásticas de colaboración total. Se ha nombrado por cada una de las administraciones a unos enlaces para recibir y entregar documentación que sea necesaria para cada uno de ellos. De hecho, es que incluso yo, todavía no, pero me atrevería a decir que casi es ya uno. Vale, que son dos. Uno local, sí, bueno. pero es casi ya, cada vez, la relación está... De verdad, José María, la forma no es tan importante, el protagonismo tampoco es tan importante, lo único que es importante es la voluntad de trabajar juntos. La voluntad de trabajar juntos y solucionar entre todos los problemas muy difíciles que nos ha tocado vivir, ¿eh? Nos ha tocado una época muy difícil, esto nunca ha ocurrido en Melilla, pero bueno, tenemos capacidad para salir adelante. Pues si depende de la voluntad de todos nosotros, yo le invito a todos ustedes, melillenses y sobre todo representantes públicos, que tengan esa voluntad, porque los planes están aquí, cabría decir que tienen ya un presupuesto bastante razonable y hay que ponerlos en marcha, nos la estamos jugando de aquí al futuro. Julio Iriarte, muchísimas gracias por venir otra vez. A vosotros, a ti por... Coja y disfruta de las vacaciones, porque cuando vuelva de ellas quiero que usted va a ser un no parar hasta final del año que viene, y ya sabe usted a lo que me refiero. Sí, indudablemente. Se lo estoy diciendo a todo el mundo, ¿eh? Venga, nosotros nos dejamos en este jueves, que ahora sí me he enterado que hoy es jueves, y mañana otro arranque completamente diferente. Ya me entenderán mañana cuando lo presente. Venga, hasta mañana.